Con su permiso, señor presidente, muy buenos días a todas y todos ustedes. Hoy en el Pulso de la Salud seguiremos informando los avances que tiene el IMSS Bienestar, este instituto que para la atención ya concreta de una población superior a los 53 millones de mexicanos que no contaban con seguridad social. Esto está, como ustedes saben, en 23 estados, de los cuales va a ser un recorrido el maestro Zoé Robledo, como lo ha hecho durante todos los últimos 2 años, y nos presentará para mí lo que es el tema estelar de la medicina, que es la clínica es nuestra, y lo van ustedes a conceptualizar por qué. Y en segundo lugar, nos presentará la convocatoria tanto de médicos generales que se requieren para esta clínica del primer nivel de atención o de los centros de salud, para ser más precisos, y la convocatoria de médicos especialistas para atender precisamente esta área de la medicina. Esto es lo que se va a presentar el día de hoy. Muchas gracias. Con su permiso, presidente, muy buenos días a todas y a todos. Reportamos sobre el avance del IMSS Bienestar, esta nueva institución para la atención médica de las personas que no tienen seguridad social. Y como lo hemos descrito aquí, tiene 3 características fundamentales: es pública, es gratuita y es preventiva, tiene un enfoque preventivo. Por eso la clínica es nuestra, este programa que hace 15 días anunciamos aquí, lo que busca es mejorar las condiciones tanto de la infraestructura como del equipamiento del primer nivel de atención, es decir, en donde se pueden resolver el 80% de las enfermedades sin necesidad de acudir a un hospital, la medicina preventiva, los centros de salud. Son 11,947 centros de salud que tiene el IMSS Bienestar en todo el país, en 27 estados, porque aquí suma 4 estados que no están en la federalización, pero que están siendo atendidos en 222 municipios, 10,000 localidades. Son centros de salud en donde se otorga atención clínica, promoción de la salud, prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades. Durante muchos años el enfoque preventivo se abandonó porque en la lógica anterior era mucho más hacia la hospitalización, atenciones tardías, que cuando ya las personas adquirieron o presentan una enfermedad. Mucho de esto se puede evitar con un enfoque preventivo, es decir, invirtiendo en los centros de salud. Sin embargo, este número tan grande hubiera sido muy difícil hacerlo de manera tradicional, administrativamente, burocráticamente. Por eso es que se ha convocado a quienes más están preocupados porque esto esté funcionando bien, quienes se atienden ahí, quienes no cuentan con seguridad social y se atienden en alguno de estos centros de salud. Por eso, en la siguiente vemos que la clínica es nuestra como un modelo para la identificación de necesidades de centros de salud. ¿Cuál es la necesidad más apremiante, la más urgente que tiene en materia de infraestructura, o cuál es el equipo del centro de salud con el que no se cuenta y que puede mejorar la calidad de la atención? Se conforma a partir de asambleas que integran un comité de salud para el bienestar, que tienen un presidente, una presidenta, un secretario, una tesorera, y ellas y ellos son quienes, a partir de la identificación de las necesidades, recibirán los recursos para poder ejercerlos y poder verificar que se lleven a cabo de la mejor manera. En ese sentido, desde el 22 de marzo iniciamos las asambleas. De las 11,947 asambleas se han realizado ya 11,727, es decir, ya llevamos 28,15% de asambleas. Esto es muy importante y es un modelo completamente diferente que otorga esta responsabilidad a las propias personas y van siendo acompañadas, pero
Ellos diagnostican, identifican la necesidad y ejercerán estos recursos. Y honestamente ha sido extraordinario ver cómo la propia población se involucra en este proceso. El siguiente tema que queremos comentar, también muy en el enfoque hacia lo preventivo, hacia los centros de salud, tiene que ver con la convocatoria que lanzamos para médicas y médicos generales. Se publicó esta convocatoria para que contratemos médicos generales, médicas generales también, que nos permitan cubrir todos los días de la semana, para que no tengamos centros de salud que el fin de semana están cerrados y en algunos casos también, contando con 2 médicos para un centro de salud de un solo consultorio, poder tener también varios días de la semana los turnos de la tarde. Esto es muy importante porque muchas veces las mamás llevan a las niñas y a los niños a vacunar fuera del horario escolar, entonces buscan que sea en la tarde. Si el centro de salud está cerrado, pues no pueden llevar a cabo esta actividad, o si no está abierto los fines de semana. Y la verdad que la respuesta ha sido muy buena. En la siguiente, hemos tenido una altísima participación de las 6,187 plazas para centros de salud, para médicas y médicos generales. Ya se han registrado en esta convocatoria 12,968 personas. Con esto, lo que buscamos es que una médica, un médico general, vaya a la convocatoria y escoja 3 opciones para que entonces, a partir de que se cierre hoy a las 12 de la noche la convocatoria, ya se pueda hacer el análisis y se pueda empezar a entrar en contacto con médicas y médicos generales para decirles cuál sería el lugar en donde buscamos que cubran. Y lo mismo estamos haciendo para médicos especialistas. Aquí tenemos 282 hospitales, sobre todo hospitales comunitarios, básicos, integrales, estos hospitales pequeños que se construyeron muchos durante aquellos años, que muchas veces no contaban con un médico o médica especialista. Es decir, se inauguraban, ahí estaba el quirófano, pero si no se tiene anestesiólogo, no se tiene cirujano, pues el quirófano se convierte en un lugar vacío en donde no se pueden llevar a cabo los procedimientos. Lo mismo en otras especialidades como pediatría, ginecología o medicina de urgencias. Por eso identificamos estos 282 hospitales que sobre todo están en zonas de alta o muy alta marginación, que se conocen como difícil cobertura, es decir, que se hacen convocatorias, pero muchas veces médicas y médicos especialistas no acudían a esto. Por eso se diseñó que hubiera un bono de 10,000 pesos para que el salario neto de un médico o médica especialista que trabaja en alguno de estos 282 o trabajará ahí, gane 50,000 pesos. En ese sentido, de esa convocatoria de médicos especialistas, hasta el día de hoy llevamos 2,703, en la siguiente, personas ya inscritas, el 67%, para de las 4,010 plazas que se están ofertando. Y aquí insistir, la convocatoria sigue abierta el día de hoy y son plazas directas de IMSS Bienestar con el bono que se está ofreciendo para quienes acudan a esta convocatoria. La siguiente. Bueno, ahí está la página, es profesionalesdelasalud.imsbienestar.gov.mx. Y de manera muy rápida, de estos 3 conceptos, la clínica es nuestra, la convocatoria de médicas y médicos generales y de médicos especialistas, quisiéramos hacer un reporte sobre cómo vamos en cada uno de los estados. En la siguiente, por favor. En Nayarit se han instalado 280 comités de salud para el bienestar de las 283 unidades, es decir, solo faltan 3 asambleas, el 99%. De las 225 clínicas de Nayarit que necesitan médico general, ya llevamos 238 inscritos, y en el caso de médicos especialistas para 9 hospitales de Nayarit, en zonas lejanas y marginadas, se han registrado 82 de un total de 130 plazas ofertadas.
En el caso de Tlaxcala, se han instalado el 100% de los comités de salud para el bienestar en los 179 centros de salud, y para las 79 vacantes tenemos un registro de 757 médicos generales. En el caso de médicos especialistas para los 4 hospitales de zonas marginadas de Tlaxcala se han inscrito 94 especialistas de 39 plazas ofertadas, es decir, ya tenemos un número mayor del número que salimos a ofertar. En Colima no hay el programa ahorita de médicos especialistas, pero sí de la clínica es nuestra, y ya se instalaron el 100% de los comités en 118 centros de salud allá en Colima, y para las 156 vacantes de médicos generales ya hay un registro de 230 profesionales de la salud. En Baja California Sur se han instalado también el 100% de los comités en 56 centros de salud. Para las 33 vacantes hay un registro de 172 médicas y médicos generales, y en el caso de médicos especialistas se han inscrito 14 especialistas para las 12 plazas ofertadas. En la siguiente vemos a Sinaloa, donde se han instalado 97% de los comités en 323 centros de salud, que pronto ya tendrán estos recursos para el mejoramiento de la unidad. Y para las 256 vacantes tenemos un registro de 564 médicas y médicos generales. En el caso de los médicos especialistas de Sinaloa es para 12 hospitales, ya se han registrado 74 especialistas de 133 plazas que se están ofertando. En Sonora está al 99% ya instaladas las asambleas, ya se llevaron a cabo en 221 centros de salud, y para las 141 vacantes de médicos generales hay un reporte de 210 personas interesadas en ir a trabajar a estos centros de salud. En el caso de médicos especialistas son para 5 hospitales de zonas remotas y marginadas, se han inscrito 53 especialistas de las 70 plazas ofertadas. Insistimos, la convocatoria sigue abierta. En Guerrero se han instalado el 100% de los comités, han sido 917 comités, asambleas y comités instalados en 917 centros de salud. También para las tenemos 940 registros de las 1,214 vacantes de médicos generales de Guerrero, y en el caso de médicos especialistas, para los 25 hospitales de zonas lejanas y de alta marginación de Guerrero se han inscrito 108 especialistas. En el caso de Veracruz se han instalado ya el 100% de los comités, han sido 1,246 asambleas en centros de salud, y de las 980 vacantes, de las 580 vacantes, perdón, en el estado de Veracruz, de médicas y médicos generales, ya tenemos 816 personas interesadas en ir a trabajar ahí. En el caso de médicos especialistas son para 30 hospitales de zonas lejanas, se han inscrito 199 especialistas de 496 plazas que están siendo ofertadas en Veracruz. En el caso de Campeche se han instalado el 100% de los comités de 130 centros de salud, y de las 98 vacantes hay un registro de 415 médicas y médicos generales interesados en ir a trabajar a estos centros de salud. En el caso de especialistas es para 7 hospitales de Campeche, y se han inscrito 49 especialistas de las 82 plazas ofertadas. Ahí, insistimos, sigue abierta la convocatoria, invitamos a todos a informarse en ella. En Michoacán está instalado el 96% de los comités de salud para el bienestar, de 701 centros de salud que serán mejorados, y en el caso de médicos especialistas para 7 hospitales en zonas marginadas se han inscrito 64 médicas y médicos especialistas. En el caso de Morelos también están instalados el 100% de los comités de 204 centros de salud. Para las 153 vacantes de médicas y médicos generales hay un registro de 383 personas, y en el caso de médicos especialistas para 4 hospitales se han inscrito 38 especialistas de las 54 plazas ofertadas. Como pueden ver, algunos estados ya están cubiertos al 100%, otros todavía faltan, pero ahí es en donde entraremos en comunicación con los médicos y médicas especialistas para poderles ofertar en donde seguimos teniendo vacantes.
En el caso de Zacatecas también hay 100% de los comités de salud para el bienestar que ya se llevaron a cabo las asambleas en 292 centros de salud, y para las 100 vacantes tenemos un registro de 224 médicas y médicos generales para que podamos atender en todos los turnos y todos los días de la semana. Y en el caso de médicos especialistas para 11 hospitales en zonas lejanas se han inscrito 78 especialistas de las 88 plazas que han sido ofertadas. En el caso de San Luis Potosí se han instalado el 96% de los comités en 391 centros de salud. Para las 120 vacantes tenemos un registro de 110 médicos inscritos en el caso de médicos generales, y en el caso de médicos especialistas de 7 hospitales de zonas de alta marginación hay 28 especialistas inscritos de 118 plazas que se han ofertado allá en San Luis. En el caso de Oaxaca llevamos 99% de los comités ya instalados. Son en 1,232 centros de salud. Insisto, son los centros de salud más pequeños, en zonas remotas, sobre todo en estados como Oaxaca. Para las 757 vacantes de médicos generales ya hay un registro de 628 médicas y médicos generales interesados en estas plazas, y en el caso de médicos especialistas para 20 hospitales de zonas lejanas y marginadas también hay 138 especialistas interesados en trabajar allá en Oaxaca con este bono que se está ofreciendo. Son 375 plazas ofertadas en el estado de Oaxaca. En Tamaulipas se han instalado 95% de los comités en 409 centros de salud, y de las 168 vacantes de médicas y médicos generales hay un registro de 793 personas interesadas en ir a trabajar ahí. Y en el caso de médicos especialistas para hospitales de zonas lejanas y marginadas se han inscrito 62 especialistas en Tamaulipas de 44 plazas ofertadas. Ahí tenemos un número superior de los que están interesados que de los que se han ofertado. En Quintana Roo también ya están instalados el 100% de los comités de salud para el bienestar en 171 centros de salud. De las 173 vacantes para médicas y médicos generales hay 283 registros, también muy por encima de la meta. Y en el caso de médicos especialistas para 6 hospitales se han inscrito ya 82 especialistas para las 93 plazas que están siendo ofertadas. En el caso de Hidalgo se han instalado el 100% de los comités, 700 comités en 700 centros de salud. Para las 386 vacantes de médicas y médicos generales se tiene un registro de 679 médicas y médicos generales interesados a trabajar en el primer nivel de atención. Y en el caso de los médicos especialistas para Hidalgo, para 9 hospitales, hay de 87 especialistas ya registrados de estas especialidades que hemos mencionado, de las 133 plazas ofertadas. En el caso de la Ciudad de México, llevamos el 92% de los comités en centros de salud ya instalados, en 215 centros de salud, y en el caso de médicos especialistas se han inscrito 227 médicos especialistas de 7 plazas ofertadas. Como vemos, es muy superior en la Ciudad de México, por eso a esos médicos vamos a también ofertarles en zonas cercanas como Morelos, Tlaxcala, también plazas que todavía no han sido ocupadas. En el caso de Tabasco se han instalado el 99% de los comités en 508 centros de salud para 491 vacantes de médicas y médicos generales. Hay un registro de 1,789 médicas y médicos generales en Tabasco. Y en el caso de médicos especialistas para 11 hospitales se han registrado 141 especialistas en Tabasco de las 137 plazas ofertadas. También es mayor el número de personas que se han inscrito que el de las plazas ofertadas. Y en Puebla se han instalado el 99% de los comités de 901 centros de salud para el estado de Puebla. Y de las vacantes de médicos generales, 725, hay un registro de 1,318 personas interesadas a trabajar en un centro de salud de Puebla que necesita cobertura en algún día de la semana. En el caso de médicos especialistas para 28 hospitales de zonas lejanas, se han inscrito 329 especialistas para estos hospitales de Puebla de las 469 plazas que salimos a ofertar. Finalmente, en Baja California
se han instalado el 99% de los comités en 177 centros de salud, y para las 32 vacantes de médicas y médicos generales se tiene un registro de 189 personas interesadas en trabajar ahí. En el caso de médicos especialistas se han inscrito 18 especialistas de las 15 plazas ofertadas en Baja California. Finalmente, en el Estado de México se han instalado el 96% de los comités de salud para el bienestar, que es el primer paso para el programa La Clínica es Nuestra, en 1,120 centros de salud. Para las 82 vacantes de médicas y médicos generales del Estado de México hay registradas 557 médicas y médicos generales, profesionales de la salud, y en el caso de médicos especialistas para 30 hospitales en zonas lejanas y zonas marginadas del Estado de México, de estos 30 hospitales se han inscrito 468 médicas y médicos especialistas para 366 plazas que se salieron a ofertar. De estos 3 programas, presidente, es el reporte que tenemos el día de hoy. Gracias.